Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el cual ustedes vayan a ver este video, les doy las gracias por estar una vez más aquí conmigo. Yo soy Paco Des y hoy me acompaña mi amiga Andrea Pichichichotas. Andrea, bienvenida. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Me da mucho gusto estar aquí. Estoy muy feliz de que me hayan invitado. Gracias a ti por venir y hoy tenemos cositas que platicar, ¿verdad? Sí, muchas, interesantes. En el tema del día de hoy, ¿cómo es vivir una relación tóxica? Que fíjate, yo pienso que todos en algún punto hemos estado ahí de chingaqueditos en un lugar donde ya sabemos que no tenemos que estar, Exactamente. pero pues por tontos, por cobardes, por no Por sé qué, miedo. por miedo, no nos atrevemos a salir de ahí. Entonces tú tienes una historia que contar. Sí, ¿Hace cuánto fue esto? hace unos 10 años. ¿Y Yo cómo creo. te sientes ahorita? Pues ahorita, fíjate que es muy complicado porque a veces esas relaciones pues te dejan traumas con los que a veces uno tiene que seguir lidiando. Entonces yo siento que todavía me quedé con unos traumas de esa relación, pero sí también aprendí mucho de esa relación, o sea, de ya no permitir ciertas cosas, o sea, en una nueva relación. O sea que tú dices que sigues peleando con las cosas que vienes arrastrando de tu relación. Sí, ¿Y lo has trabajado? sí, he estado yendo a terapia y pues ya he estado poniendo todo de mi parte para ya no estar como en ese. ¿Cómo ¿Bucle? se podría decir? Es como en Bucle en esa, ese hoyo, sí, en en ese hoyo, o sea, agujero. y muchas cosas ya las he logrado superar, pero hay otras que todavía no, que Ok. todavía siguen ahí. Ok, entonces dices que esto fue hace 10 años. y todavía, Y fíjate, ¿no? todavía, Cuánto cuesta sanar esas chingaderitas que uno permite que sí. a uno le hagan. Pero cuéntame, no vamos a decir nombres, obviamente, no vamos a quemar a las personas, pero cuéntame cómo empezó, cómo conociste a esta persona. Obviamente, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Yo tenía 15 y lo conocí en una fiesta. Ajá. Me invitó a bailar, bailamos, nos pasamos el número, y pues sí, empezamos como a mandarnos mensaje, pero yo tuve una relación antes de tener esta relación con esta persona. O sea que tú lo conociste a esta persona, la conociste cuando tú ya habías salido de una relación también tóxica. No, no, o sea, yo lo conocí a él y conocí a otra persona al mismo tiempo. Ok. Entonces, yo tuve la relación con esta otra persona antes de tenerla con él. O sea, con el que fue Pero, tóxico ajá, contigo. pero fue muy corta. Entonces, cuando yo terminé con esta persona, yo luego empecé a salir con la persona esta que Vamos a fue, decirle Pablo. ajá, yo ¿Cómo? empecé a salir con Pablo. Ajá. No nos hicimos novios luego. Pero, o sea, tú empezaste a salir por Pablo por despecho. Ah, sí, Ok. sí fue Bueno, ay, por fíjate, ahí despecho. empezamos fuertecitos, Andrea. Sí fue por despecho y yo, pues, primero, según yo, me di el tiempo de conocerlo y duramos pasaditos de un mes conociéndonos, saliendo y pues tratándonos, pero sin ser, novios ni nada. Ajá. Ya hasta que él, pues, me pidió que fuera su novia y pues yo acepté. Pero ¿aceptaste bien feliz o aceptaste todavía con el dolorcito de tu relación Ah, pues pasada? todavía me dolía la relación pasada, Ajá. pero estaba o sea, como con ganas de empezar algo nuevo. Ok. Algo diferente, pues yo dije, Ajá. bueno, si no funcionó con la otra persona, pues puede que a lo mejor con esta persona sí me funcione. Como un nuevo inicio. Ajá. O Ok. sea, y cuando empecé yo con él, empecé como con esas ganas de tener una relación nueva y Ajá. que me funcionara. Al principio, ¿cómo te trataba? Al principio, o sea, todo fue muy bien. Al principio, pues casi yo creo que en todas las relaciones, Ajá, al claro, cuando principio, estás conociendo a la persona, todavía no le conoces los trucos, las exactamente, mañas, sí. sí. Entonces al principio pues todo fue bien, maravilloso y nos la llevábamos muy bien, pero sí teníamos a veces como diferencias porque él me ganaba con 9 años. Yo tenía 15, él tenía 24. Ok. Él ya había tenido un matrimonio fallido y Ajá. tenía una hija.
cosa Ajá. que a mí me la ocultó. O sea que tú no sabías al principio. Yo al principio no lo sabía. Y él no te dijo. Y él tampoco me lo dijo. Ah, ok. Entonces yo eso lo descubrí a los meses. ¿A los cuántos meses? Yo pienso que fueron como a los 7 meses ya de relación. Fue ¿Cuál- cuando él me dijo. Cuando tú te diste cuenta. Oh, o sea, él te lo confesó. Él me lo confesó. ¿Y cuál fue tu reacción? Pues al principio sí me sentí como engañada. Ajá. Porque dije, bueno, yo nunca he sido de las personas que juzga. Entonces yo dije, bueno, o sea, el tener una relación fallida no es Sinónimo algo, de que eso, o sea, como que eso, ¿cómo se podría decir? Ah, como que le haya quitado validez a su Ajá, persona. exactamente. Ajá. Entonces, pero sí dije, ¿por qué no me lo dijo pues desde un principio? Es que a lo mejor le daba miedo que lo fueras a mandar a la chingada. Entonces, cuando él me confesó esto, o sea, también él le echó toda la culpa a su expareja. Primer señal de alerta. Primer señal de alerta, porque, o sea, él... Cuando ustedes tienen una relación nueva y su nuevo ligue, su vato, su morra, les habla pestes de su pareja anterior, aguas. Aguas, cochis. Aguas. Sí, porque también las va a hablar de ti. Ajá, el día que tú Sí. comiences a ser el ex, Sí, también las va a hablar de también, ti. O sea también. que cuando a ti te tiraba mierda, cuando contigo le tiraba mierda a su ex, Ajá. con su nueva pareja, cuando tú seas el ex, te va a tirar mierda a ti. Exactamente. Entonces esa fue como la primer señal. La primer señal, pero pues yo, digamos que estaba chica, inexperta, entonces Puedes pues, yo- decir pendejas si así lo Sí, quieres. Aquí puedes decir de exactamente. todo, ¿eh? No, es que exactamente sí estaba así. Pero pues es que oye, 15 años y el 24. Y el 24 ¿Dijiste ya- que te ganaba con cuántos? 9. 9, a ver, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ay, es buena para las matemáticas. O sea, me ganaba Ajá. con 9 años, entonces, en ese entonces, pues yo no lo vi mal. Dije, bueno, pues tuvo una relación fallida, o sea, no. Ajá. O sea, y aparte, o sea, le di como que el crédito porque él me lo contó, no me lo contó nadie más. Ok, así fue como que dijiste, me lo ocultó, pero ay, él bien buena gente, él solito me lo Él solito me confesó. lo contó, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues nada, solo me sentí así como que un poco mal porque no me lo había contado antes, pero igual igual lo resolvimos y seguimos igual. Entonces, ya después le seguí descubriendo mentiras. Por ejemplo, Como, por ejemplo, su nombre no se llamaba como me había dicho. no se llamaba Pablo, Ujú. se llamaba Juan, por así Ajá, decirlo. exactamente. Ay, cabrón. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta que ni siquiera el pinche nombre te lo había dado como se llamaba realmente? O sea, es que yo le creía todo. O sea, yo siento que yo en ese momento estaba tan pendeja Ajá, que tú le creías. que yo le creía todo. Y también siento... Y le justificabas. Sí, o sea, y también tiene mucho que ver el hecho de que yo antes no había vivido una relación así. Ok. Entonces, como que yo creía que toda la gente era buena. Yo creía que toda la gente era buena, que la gente no mentía, que la gente, pues... O sea, como yo era, yo pensaba que la demás gente era. Entonces, yo le creía siempre sus justificaciones. Ok. Y él me dijo, no, pues es que yo no te dije que me llamaba así porque me daba vergüenza. Porque de hecho sí tenía un nombre medio chistoso. Medio chistosito, medio curioso. Entonces me Ajá. dijo, no, es que yo no te había dicho que me llamaba así porque me daba vergüenza. Ajá. Le daba vergüenza, miedo. O sea, ¿le creíste en ese momento? Sí, le creí en creíste? ese momento. Dije, bueno. Y como me había dicho que se llamaba como su hermano, yo dije, bueno, se le ocurrió. Ajá. No me, Ponerse ese dije, no me nombre. quiso decir porque le daba miedo y ya después siguió con la mentira. Ok. Y yo le creí. Ujú. O sea, yo le creí. Entonces fueron como ciertas cositas que yo vi, pero dejé pasar. Pero es que en ese momento cuando estás ciego es que no te das cuenta. No te das cuenta Es que de porque nada. hasta las cagazones las justificas. Sí, todo, o sea, Ajá. todo Sí. justificas. Y Ajá. crees todo lo que te dicen. Así sea una historia imposible. Una Uno pinche se la historia de cree. vaqueros, como diría mi abuelo, hasta eso le Exactamente. crees y uno ahí muy pendejo. Ay, es que sí es cierto. Exactamente, y uno cree todo cuando está en esa relación. Ok. Entonces, al principio sí fue todo así, y de las primeras mentiras fueron esas, las primeras mentiras que yo me empecé a dar cuenta. Ajá. Pero después, o sea, eso fue empeorando y empeorando y empeorando Ajá. más. Ok, por ejemplo, dame un ejemplo, algo que tú recuerdes que hayas dicho, no mames, esto todavía no me lo perdono, o esto todavía, como que lo traigo bien atorado en unos pinches ovarios, o sea, como que todavía no lo sueltas. Ya sabes que todavía te acuerdas 10 años después y te sigues emputando. Pues yo pienso que fue el hecho de dejar haber dejado
o haber permitido que esta persona me hiciera, o sea, que me rebajara tanto. O sea, que esta persona me hiciera, o Que te sea, que bajaras. yo me rebajara muchísimo. Ok. O sea, porque porque haz de cuenta que él era de las personas que si yo no hacía lo que él quería, luego me amenazaba con que se iba a ir y que la relación iba a terminar. Y yo me ponía mal. O sea, yo me ponía mal. ¿Mal a qué nivel? Porque hay mal, así O como sea, yo de... lloraba, pero no más lloraba, yo creo que yo bramaba, o sea, yo Gritabas. gritaba porque yo sentía así como que un dolor muy fuerte, o sea, y como que yo siento que eso hizo que o sea, que yo bajara mucho Ajá. mi autoestima y bajara mucho ¿Tu amor como propio? mi amor propio. Y entonces empecé a aceptar cosas que yo no tenía que aceptar con tal de que no se fuera. Ok. O sea, empecé a aceptar muchas cosas que no debería de haber aceptado con tal de que esa persona no se fuera y me dejara. ¿Cómo qué cosas? Como el hecho de que me comparara con otras mujeres, Hijo de su puta porque me madre. comparaba con muchas mujeres. Y yo lo aceptaba. O sea, ¿tú aceptabas que lo hiciera o tú decías, sí es cierto, es que no soy como fulanito, no soy como Exactamente, sí. manganita? O sea, aparte de que aceptaba que lo hiciera y se lo permitía, eso jugaba mucho en mi autoestima y en mi mente, porque entonces yo empecé a sentirme como que no era suficiente para él, o Ujú. sea, que yo no tenía el cuerpo que él quería que tuviera. Y nada más una pregunta, ¿él estaba como un pinche dios griego? ¿Tenía cuerpo de Am, modelo? ¿El hijo no, de su puta pero madre? tampoco voy a mentir, Lo suyito, sí tenía lo suyo. estaba sabrosito. Sí tenía lo Ah, suyo. ok. Sí, sí, no voy a mentir, pues sí tenía lo Ajá, suyo, ok. pero no, o sea, pero en sí pues no estaba, o sea, no tanto por el físico, sino por la manera en la que me trataba, pues no era para haberle aguantado tanto, ¿ah? ¿Pero por qué lo hiciste? Porque yo tenía miedo que me dejara. ¿Sentías que si te dejaba te ibas a morir? Exactamente. Ok. Yo sentía que si él se iba o que si él me dejaba, yo me iba Ah, a morir, porque les voy a contar algo que pues yo pienso que, no sé si muchas personas, mujeres, lo pasen o igual hombres, pero yo tuve, se podría decir que primera vez. mi primera vez con esta persona, pero no fue con mi consentimiento. O sea, no fue algo que yo hubiera querido. Ok. O sea, esta S- persona, digamos que me tomó a la fuerza, Ok. pero trabajaba tanto en mi mente que me hizo creer que había sido culpa mía. Entonces, después de ese accidente, se podría decir, de ese Ajá. acontecimiento, O sea, a ver, tú me estás diciendo que literal te agarró a la fuerza. ujú, ¿Te agarró a la fuerza física o jugó primero contigo como para que tú accedieras sin que tú quisieras? digamos que fue de las dos. O sea, fue de las dos partes porque yo igual sí luché, igual me defendí, igual recuerdo verlo rasguñado, verlo mordido, o sea, recuerdo sí haber peleado, pero creo que ya el último ¿Te me rendiste? rendí. Entonces pasó lo que pues pasó. Ajá. Y esta persona jugó tanto con mi mente que me hizo, por muchos meses me hizo creer que había sido culpa mía. Y aparte de eso, o sea, no me hizo sentir, porque me lo dijo con palabras, que yo ya no tenía valor porque yo ya no era Virgen. virgen y que mi única opción era él, O sea que... Ay. que porque yo para otros hombres yo ya no tenía valor, porque yo ya no era virgen, Ujú. entonces que mi única opción Era era él, aguantarle a él. era aguantarle Y a él, que el único que te iba a querer era él. era él. Entonces El pendejo era de rancho, ¿verdad? Y entonces de ahí en adelante fue cuando yo empecé a permitir muchas cosas con tal de que no me dejara. Porque Ujú. yo decía, si me deja, ya nadie me va a querer. Y me voy a morir si se va. Y yo decía, no, es que si me deja, pues parte pues porque mi familia no sabía esto. Entonces yo decía, ¿Tú nunca ay, le contaste a tu mamá? no, yo nunca le conté a mi mamá. Que también fue un grave error
no haberle dicho. contado a mi mamá. Aquí quiero hacer así como un pequeño paréntesis porque como tú ahorita lo dijiste, no sé si hay personas que están viviendo esta situación, pero el que tiene madre o el que tiene padre mientras aún estén vivos, les juro que siempre van a tener a dónde regresar. El que todavía tiene padres, el que todavía tiene madre, siempre va a tener una casa a la cual volver. Sí, ¿Me entiendes? Aunque el hijo de puta haya sido yo, aunque yo haya sido el peor hijo, en el momento que tú vas y le tocas la puerta a tus papás, sí, ellos te siempre van te a ver, reciben. sí, siempre te reciben. Entonces, en tu caso, ¿qué fue lo que te detenía de no contarle a tu Ah, mamá? a mí el miedo de que me regañara o Te que, echaron las cosas en cara. ajá, exactamente, o no sé, o el hecho de que no me dejara andar con esa persona y yo no quería porque yo decía, es que si ya no estoy con él ya nadie me va a querer. Yo decía, ya no tengo valor, o sea, yo realmente me creí que ya no tenía valor. Que ya no valías. Por lo que él te Y ve. por mucho, o sea, esta relación duró 3 años y por todo ese tiempo, o sea, yo me creí que no tenía valor. Ok. O sea, y luché, yo creo que hasta al final para quedarme con esa persona, por ese mismo Mo- hecho de que él me hizo sentir que ya ningún hombre me iba a querer por eso. ok. Entonces, haz de cuenta que era una persona muy manipuladora Y y, probablemente lo sigue siendo. y sabía perfectamente por dónde llegarme, qué decirme, cómo hacerme sentir mal, Ujú. cómo tratarme, cómo comportar, o sea, todo, o sea, y yo, pues no, o sea, yo simplemente, o sea, yo tenía miedo, tenía inseguridades, o sea, fue una época, o sea, donde bajé mucho de peso, me dio anorexia de que no comía por como él me tenía. O sea, era tanto como él trabajaba conmigo mentalmente que yo dejaba de comer, dejaba de dormir. Ujú. O Y, sea, y nomás estaba al pendiente de lo que él quería, de lo que él sentía, de las reacciones que él tuviera. y ni él viéndote el cómo estabas, te dejaba de tratar un poquito como él te trataba, No, no le no, importabas. al contrario, como que se encajaba más, Ok, como que se encajaba más. O sea, siempre buscaba la manera de hacerme sentir mal con mi ok. cuerpo. ¿Algún comentario que te acuerdes que te haya hecho? Sí, recuerdo muy bien una vez que íbamos en la camioneta de él y nos paramos en una esquina, en un semáforo. Y iba una muchacha caminando por la banqueta y recuerdo perfectamente cuando él me dijo, mira, así me gustan. Y yo estaba a un lado de él, o sea, yo mirando a la muchacha y pues la muchacha estaba bonita, tenía bonito cuerpo y en ese entonces, pues como les digo, yo estaba muy delgada porque me dio Ajá, anorexia, no sí. comía, no, o sea, estaba muy delgadita. Y él haberme dicho, mira, así me gustan y yo habérselo permitido. Te acabó. O Te sea, era hizo tanto así mi sumisión hacia él, pero era más como el miedo que me daba que me dejara y yo ya no encontrar a alguien a más. alguien. O que ya nadie más me valorara o me quisiera por el hecho de que yo ya no. Y ya de cuenta que fue porque, pues es como a uno lo crían, porque a mi mamá también me crió así, o sea, que uno tenía que llegar virgen al matrimonio y uno nomás tenía que estar con una persona y... Ujú. Que muchas veces, bueno, no podemos culpar a nuestros papás por cómo fueron creados. Ujú. Si esa era su creencia de ellos en ese tiempo, es que para ellos era lo que estaba bien. Ahorita, afortunadamente, para algunas cosas, ya las cosas son Ya diferentes. cambiaron. Ajá. Y no creo que ahorita en la actualidad, pues, eso sea como muy relevante para otra persona. Pero pues en ese tiempo, o Uy, era sea, lo peor. Cállate, los hocico, sí. sí. Y de todo esto que pasó, o sea, no mames. ¿Qué fue la puta gota que derramó el vaso? Bueno, a lo mejor las personas que han tenido una relación así saben que con el tiempo uno les va agarrando coraje a esas personas. ¿Y se va muriendo el amor? Se va muriendo. Es que creo que, o sea, ahorita como lo estás diciendo, yo puedo decirte firmemente que nunca amé a esa persona. Generaste una dependencia. Él me hizo generar una dependencia y Ajá. yo acepté esa dependencia de él, pero nunca lo llegué a querer Ok. ni amar.
O sea, solamente era tanto Como ya la costumbre. la costumbre también, la costumbre porque esta persona era una persona muy posesiva, entonces el tiempo que duramos de novios, lo miraba a diario, Todos los pinches todos días. los días. De lunes a lunes. Ujú. ¿Y qué pasaba si le decías que un día no lo querías ver? No, o sea, eso era... No existía. O sea, ni siquiera yo tenía como que eso, o sea, como que no tenía yo como que ese derecho ¿O esa opción? o esa opción te podría decir porque nunca era como de, no, y no vengas. O sea, él venía todos los días. No te preguntaba. No me preguntaba, él llegaba a mi Y casa hasta eso aceptabas. y hasta eso aceptaba. ¿En qué punto le dijiste a tu mamá? ¿O a tus papás? ¿O a quién fue el primero que le contaste? Fue a la mi primera. mamá. Fue cuando yo ya estaba de a tiro muy mal. Estaba yo ya muy mal, ya, como les digo, me dio pues, No, anorexia, de o no sea, comer. de no comer, de cómo me ponía, y luego ella en las noches me escuchaba cuando lloraba y siempre me preguntaba que sí, qué me pasaba y yo nunca, No tenías como el valor de... nomás le decía pues que no quería pues que esta persona me dejara, pero nunca le conté realmente lo que estaba viviendo. O sea, el cómo me trataba, el cómo me sentía, o sea, todo eso, hasta que un día pues ya no aguanté Y le dijiste. y le dije, o sea, le conté todo y desde ahí creo que cambió todo porque sentí pues el apoyo de ella. Y te diste cuenta que no estabas tan sola como tú pensabas que estabas. Ujú. Es que haz de cuenta que cuando vives tú una relación nada más de esa persona y tuya, Ajá. es muy difícil porque nada más son ustedes dos. Nadie se involucra, o sea, nadie te da un consejo, nadie te dice eso no está bien, o salte de ahí, o así, o sea, porque, o sea, pero también es culpa de uno porque uno no lo dice. Porque si uno lo hablara, a lo mejor hubiera esa opción de que alguien te dice, ¿sabes qué? No, salte de ahí porque no te está haciendo bien, porque esto, pero si uno se lo calla y no lo habla, Te sientes perdido en el océano. exactamente, nada más estás tú y esa persona. No hay nadie más. O No sea, hay no es nadie como, es más. como que no existe nadie. Exactamente. Y así me pasó hasta que se lo conté a mi mamá. Ya cuando se lo conté a mi mamá, pues las cosas cambiaron. ¿En qué forma? Como en la forma de que mi mamá ya no me dejó, se podría decir que sola con él. Ok. ¿Y él lo notó? Sí. ¿No te decía nada? Como, ay, ¿y por qué tu mamá? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? Ajá. Sí se quejaba porque decía, ay, que tu mamá nomás quiere andar con nosotros y que tu mamá esto, que tu mamá el otro. Pero él no sabía que tu mamá ya sabía. No, no, él no supo ya hasta, yo creo que ya teníamos como un año pasaditos, Ok. cuando yo le dije pues que pues mi mamá ya sabía todo, o sea que él había contado pues todo. ¿Y él cómo reaccionó? Pues de hecho no, ni siquiera reaccionó a mal, Ajá. no reaccionó a mal, o sea, simple y sencillamente me dijo que porque él había contado si era algo íntimo entre los dos. Ujú. Y yo le dije que porque pues era mi mamá y que yo pues tenía la confianza de De contarle, contárselo. de contárselo. Pero es que a lo mejor él tomó esa posición porque él sabía que él estaba, o sea, no, pendejo no es. Y no era porque él sabía lo que estaba haciendo. Sí, Entonces el hecho a lo mejor de decir, le contó a su mamá, él ya sabía que tu mamá sabía. sí. Entonces él también se dio cuenta que mi mamá me empezó a proteger de De él él. y de los tratos que él me daba. Ujú. Entonces fue cuando todo empezó a cambiar. Porque entonces yo no sabía defenderme y mi mamá me defendía. Ajá. Incluso les voy a decir algo, o sea, Ajá. incluso hasta en los mensajes, muchos de los mensajes que él me mandaba, mi mamá se los contestaba. Ok. Mi mamá se los contestaba Y a él ya no le empezó a aparecer. y a él ya no le empezó a aparecer. Ujú. Entonces empezamos a tener muchas peleas, muchos problemas, por eso. Ujú. Porque yo ya, no era tanto yo, porque yo seguía siendo la misma tonta, Ajá. pero ya era más como, ya estaba más influenciada por mi mamá, se Ajá. podría decir. Ya mi mamá me Si ya, decía, si ya sentías como una cobija, ajá, que ya no te sentías pues sí. tan sola. Y en algún momento no tomaste como ese empoderamiento para sacar las uñas. Sí, yo creo que fue como a los 2 años,
Ajá. de relación cuando yo dije ya, ya. Ok. Dije ya basta porque esta persona me engañaba con otras personas. ¿Y tú sabías? Y yo sabía. O sea, yo sabía que esta persona iba y tenía, pues sí, intimidad con otras personas. Ujú. Y yo se lo pasaba. Ok. O sea, y muchas, o sea, fueron muchas. Fue mucho el trauma que viví con esta persona porque él me obligó a hacer muchas cosas que yo no quería. Ujú. Incluso el seguir teniendo Intimidad. intimidad con él, Sin que tú quisieras y sin que yo quisiera. Y sin saber que este hijo de la chingada lo hacía con... Ajá. Exactamente. O sea, porque, o sea, a lo mejor la gente no lo va a entender, a lo mejor habrá mucha gente que diga, ay, pues a lo mejor fue porque tú quisiste, pero no. No. No, es que nadie tiene derecho de... Nadie tiene derecho de cuestionarte y mucho menos de juzgarte el cómo reaccionaste en ese momento, porque en ese momento tú hiciste lo que podías con lo que tenías. Y con lo que sentía. Y con lo que sentía porque, oye, este vato más huevudo, tú con 15 años, obviamente, bueno, dijiste que duraste 3 años con él, pero de todos modos la diferencia de edad era muchísima, él ya tenía colmillo. Sí, o sea, y aparte era, quieras que no, era muy inteligente. Porque se ocultaba de muchas, o sea, si yo le supe de unas cuantas, no me quiero imaginar de las que no le supe. De las que, ándale, ajá. O sea, de todas Sí. las que no le supe, porque, o Y sea, que hoy en día todavía no te enteras. o sea, era una persona muy inteligente Ujú. y me conocía perfectamente, o sea, él sabía a qué hora salía de mi casa, a qué horas entraba a mi casa, de mi casa a dónde iba. Ajá. O sea, él sabía todo de mí, o sea, Y tú no sabes en y yo realidad no nada sabía de él. nada de él. O sea, él me decía estoy en mi casa, pero yo qué sabía si estaba en su casa o no. Fíjate. O sea, y a veces llegaba y se hacía la víctima. Aparte de lo cabrón que era. Aparte, o sea, decía que yo, cuando yo me empecé a defender, o sea, él se empezó a hacer la víctima. ¿Cómo te defendías? ¿Qué fue lo que, como, qué le empezaste a decir? ¿Le empezaste a gritar? ¿Le empezaste a decir, a mí no, ya no me la vas a hacer? Con lo que empecé primero fue con yo ya no permitir tener intimidad con esta persona. ¿Qué le decías? No hay cuca. Ujú. Le dije exactamente, le dije ya no. Le dije esto se acabó, ya no. ¿Y cómo reaccionó él? Al principio se fue. Se fue. Se fue a vivir su vida, se fue a su casa. ¿A dónde se fue? O sea, de cuenta que yo le dije, ¿sabes qué? Esto ya no va a volver a pasar entre tú y yo. Si quieres aún así estar conmigo, adelante, si no, vete. Y se fue, pero a la semana regresó. Ok. Entonces yo decidí por regresar con él. Dije, bueno. Pero ¿cómo? es que bingo. Tú ya viste que le pusiste un alto, se fue y volvió. Yo pienso que ahí fue la primera señal que tú dijiste. No es tan poderoso como yo. Exactamente. Como yo pensé que Entonces era. de ahí empezó, se podría decir que mi empoderamiento. Claro, amiga, loba. Porque, Loba. o sea, desde ahí me di cuenta que no. O sea, que ya no le tenía por qué permitir ya ciertas cosas. ¿Y le fuiste perdiendo el miedo? Y le fui perdiendo el miedo. Obviamente me costó, obviamente no fue fácil. Ajá. Pero también lo que me dio a mí mucho gusto fue un día que él me amenazó con irse, Ajá. como normalmente lo hacía. Escucha, Jochis. Ajá. Y yo le dije, ok, vete. Vete, ahí está la puerta. Le dije, vete. Mide 2.20, cabes de culo y cabes de frente. Me dijo, no, que me voy a ir, que esto ya no funciona, que olvídate de mí, que no sé qué. Yo le dije, ok, vete. Vete. Y él me dijo, ya me voy a ir. Vete. Ajá. O sea, como que él no se la creía. Y me dijo, ya va a ser la última vez que me vas a ver. Y yo le dije, perfecto. Ajá. Le dije, ¿qué esperas? Vete. Y sí se fue. ¿Y cuando se fue, qué sentiste? O sea, cuando se fue, o sea, yo me sentí como, no sé, o sea, como liberada, como de esas veces que tú sientes que te quitas un peso de encima. Que te quitas un peso de encima, aún con el miedo que me daba que se fuera, porque aún seguía sintiendo ese miedo. Aún seguía sintiendo el miedo de que me dejara porque yo aún tenía, o sea, yo aún no me sentía suficiente ni me sentía todavía con valor. Ok. Pero ese fue la primer muestra de amor propio que te diste. Haberle dicho a chingar a tu madre, si te vas a ir, vete.
Y desde ahí, o sea, yo le empecé a agarrar mucho coraje y Ajá. sí tengo que decir que sí hubo mucho tiempo en el que yo lo traté mal Después de todo lo que él te después hizo. de todo lo que él me hizo. O sea, que Ándele. es algo que no me hace sentir bien porque no debería de haber sido así, o sea, debí de haberlo dejado Ajá, simplemente. porque a lo mejor ahora ya con la madurez que tienes ahorita, la cual no tenías antes, te diste cuenta que hiciste exactamente lo que él Eh, hacía contigo. Exactamente, o sea, lo empecé a tratar mal y él ahí estuvo hasta eso, pues que nunca se fue, pero sí siempre hacía, ¿cómo les explico? O sea, mi problema que yo siento que esta relación me causó y con la que siento que todavía sigo batallando mucho es sobre el tema de mi apariencia, de mi cuerpo, Ok. de mi autoestima. Él te dejó como eso. Él me dejó eso. O sea, él siempre me hizo sentir mal en eso, Ujú. siempre me hizo compararme con otras mujeres, siempre me hizo sentirme insegura, insuficiente, sin valor, siempre me hizo sentir así. O sea, y todavía hasta el día de hoy batallo Sigues peleando con eso. con mi cuerpo, a lo mejor ya no con otras cosas, Ajá. porque ahora ya sé que tengo valor, ahora Mucho. ya sé, o sea Yo lo dije en un video. ya sé que soy suficiente, pero sigo sin aceptar mi físico. Ok. O sea, mi físico sigo como comparándome Que no con deberías. otras mujeres. Y he estado, o sea, voy a terapia y trato de Ajá. trabajarlo. Y hay tiempos en los que estoy bien, pero también hay tiempos en donde Pero fíjate, o sea, qué huevos, de verdad, qué huevos del que decide decir esto me duele y lo voy a enfrentar, le voy a dar la cara. Porque para empezar a tomar terapia se ocupan ¿qué? pues, Huevos. aceptar que ocupa una Sí, ayuda, que ayuda. está mal, o sea, y que uno no puede seguir viviendo así. Y el saber que si, porque el ir a la terapia, tú sabes que le vas a dar la cara a lo que te da miedo. Sí. Y sabes que le vas a dar la cara a lo que te lastima. Y Sí, vas a... porque de hecho, en terapia fue donde yo descubrí que él, o sea, me había tomado a la fuerza en mi... O sea, hasta después de que lo dejé, Ajá, hasta que empecé a tomar terapia, que no fue de un día para otro, yo empecé ajá. a tomar terapia creo que 2 años después de... De que se acabó. Si no fue que casi los 3 años después de que terminé con esta Ajá. relación, fue cuando yo empecé a tomar terapia. Y ahí fue cuando yo Te diste me di cuenta. cuenta que no había sido mi culpa. Pero ¿a poco no fue liberador? Sí, O sea, yo entiendo que por una parte te ha de haber dolido, pero por otra tuviste que decir, no fue, no fue culpa mía, lo suelto. sí, sí, porque fíjese, o sea, todo lo que viví yo siempre creí que había sido mi culpa. O sea, que yo había sido la de la culpa. Porque yo lo había, o sea, que yo lo había permitido. Ujú. Pero ya cuando yo entré a terapia, pues ahí fue cuando yo descubrí que no. Y no nomás eso, o sea, todo lo que viví después, porque haz de cuenta que yo, cuando yo estaba con esta persona, de cierta forma yo sentía que era como una obligación, no un deseo, una obligación. Ajá. Entonces ya cuando yo entré a terapia, pues me di cuenta que no, o sea, que no tenía por qué hacerlo si no quería. O sea, entonces todas esas veces también te podría decir que fui Sí. obligada, se podría Obligada. decir, y yo por mi miedo de que me dejara, por mi miedo de que ya nadie me quisiera, de que ya no iba a Ok. ser valiosa para otra persona, pues lo acepté. Y Pero ya cuando entré a la terapia, pues voy descubriendo lo que realmente era. lo que realmente había sido, lo Y, que realmente había pasado. y con este chico, ¿cómo fue cuando definitivamente se acabó? ¿Qué fue lo que hasta aquí? Eh, pues llegué como al punto de que me harté. Ajá. O sea, me harté, me enfadé, dije, ya no quiero vivir así, ya no merezco vivir así. Dije diario pensando con quién está, Ajá. o sea, y viviendo diario yo con ese enojo, porque era un enojo y un coraje 24/7. que yo le tenía a esa persona, nomás de verlo, o sea, era un coraje que no les puedo explicar, pero era un coraje que yo le tenía a esa persona, aunque no me hiciera nada ya. Ya O sea, simplemente simplemente te por verlo, castraba, ¿no? yo ya tenía un coraje hacia él muy fuerte. Entonces ya cualquier cosita que hacía a mí me molestaba. Si se Ok. reía, a mí me molestaba.
Si se divertía con otras personas, a mí ti me te molestaba. molestaba. Todo me molestaba. Entonces, pues ya ven que aquí, pues en diciembre es cuando se hace la fiesta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces yo andaba con esta persona y esta persona se quería ir por un lado y yo no quería irme por ahí. Ajá, Pero recuerdo perfectamente que él me tomó de mi brazo ajá. y me regresó y me estampó con una Benz que estaba ahí y me dijo que nos vayamos por aquí. Y entonces yo recuerdo que yo le dije, no, le dije, no me vuelves a tocar en tu vida. Y me acuerdo que yo me di la vuelta y me fui subiendo por la calle y él iba atrás de mí. Ajá. Y me decía que lo perdonara, que no había querido hacer eso, que no sé qué. Pero creo que ahí fue cuando me empecé a decir, bueno, si ya siento esto hacia esta persona. Y aparte, esta persona o sea, tuvo este gesto conmigo, ya sea por desesperación o por lo que haya sido. Dije, ¿qué me va a esperar? Corres incluso peligro. Dije, ¿qué me va a esperar más adelante? Entonces fue cuando ya yo tomé la decisión, que sí me costó, tomé la decisión de terminar con esa persona. Que volvimos a regresar, sí, pero fue diferente. Ajá. O sea, regresé porque, pues, o sea, tenía que enfrentar mi miedo a estar sin esa persona. Ok. Porque también es un miedo feo estar sin una persona con la que ya has vivido tantas cosas, con la que ya te acostumbraste, con la que ya conoces. No, Andrea, y luego enfrentarte. el saber que todos los días estés de repente ya ni mensajes, ya ni buenos días, ni buenas tardes, ni qué vamos a hacer hoy. Si lo veías a las 8 ya no llegaba. Y ese puto juego que te empieza a hacer tu cabeza de ¿con quién estará? ¿Por qué está en línea? Porque sí, o sea, ¿Sí me ¿dónde entiendes? está? ¿Qué ¿Dónde está haciendo? ¿Con quién? Exactamente. Y te pones a pensar así como de ya está con otro, ya está con o sea, y te otro. llega como, te sientes como vacía, o sea, como Que la puta vida ya no tiene sentido. como sola, a pesar de que sabías pues, que esa relación no te hacía bien, pero aún así, o sea, ahí estaba esa persona. El ya no estar esa persona sí te juega algo en tu mente, algo muy cañón. Porque llegas hasta incluso a pensar, bueno, no quiero estar sola, entonces pues No me tengo aguanto opción. lo que me haga. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? De De verlo, o sea, a lo mejor igual ¿De te verlo? lo sigues Pues encontrando. sí. Pero ¿cuál fue la última vez? O sea, que ustedes dos coincidieron. Es que de hecho te digo que fue muy complicado el hecho de separarnos ambos. Ujú. Ambos, porque pues sí creo que ambos creamos una condependencia de uno de cada uno. Entonces, cuando yo decidí terminar con esta persona, terminé con esta persona y me costó, pero dije no. Pero esta persona me buscaba, iba a mi casa, me llevaba serenata, me gritaba cosas. Ok. Muchas veces la policía se lo llevó fuera de mi casa. Ay, fíjate nomás, historias. Y yo iba a un grupo de la iglesia Ajá. donde él también iba. Entonces, pues ahí lo miraba. Y era más difícil verlo y pues ya no. No poder estar. Entonces, se da cuenta que lo que yo hacía era no. Si él se me acercaba de quiero hablar y yo no. Tú cerrada ya no, y no. Y yo simplemente caminaba y pues ya cuando llegaba yo con mi mamá o con alguien así, pues ya él se alejaba. Me seguía mandando mensajes, Ajá. me seguía donde yo iba, porque como les digo, él conocía toda mi rutina. Güey, pero o sea, jochis, ya que te empiecen a seguir. Me seguía, ¡Qué perro miedo! me seguía porque él sabía a qué hora salía de mi casa, a qué hora regresaba a mi casa y dónde estaba. Me seguía, sabía perfectamente dónde andaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. O sea, porque me seguía, esta persona me seguía, me mandaba mensajes todo el tiempo. Ok. Nunca o sea, en las noches pasaba por mi casa, tocaba mi puerta. Muchas veces salió mi mamá y lo corrió, muchas veces salí yo y lo corrí. Pero tuvo que llegar un punto en el que jamás. Creo que el punto fue cuando yo cambié de número de teléfono, porque tuve que cambiar de número de teléfono para que me dejara en paz. Tuve que cambiar de número de teléfono porque incluso esta persona ya estaba con otra persona y me seguía buscando. E incluso una vez me propuso que yo fuera su amante mientras él estaba con su novia. A ver, detente, Andrea. ¿Aceptaste? No,
Ok, Obviamente no. bueno, en ese punto ya has aprendido algo. Sí. Porque si hubiera sido como al principio, a lo mejor... A lo mejor y acepto. Sí. Pero no, o sea, en ese punto le dije, ¿estás loco? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te pasa? Le dije, Chingas a no, tu madre, o sea, ¿no? no. O sea, pero fíjense en hasta el grado que él llegaba. Es que no te quería soltar el hijo de perra, ya era más como una obsesión como que no aceptaba, güey, que ya lo hubieras mandado a la chingada, como que él decía Exactamente. mía y mía, o sea, como si fueras algo, Y no aparte alguien. me corría a pretendientes, me los corría. Ajá. O sea, hablaba con ellos y me los corría hasta que una vez un muchacho se animó y me dijo Ujú, que esta persona le había dicho cosas y le había dicho que no quería que se arrimara conmigo y que no sé qué tantas cosas. y se le fue pasando, se fue alejando. Yo pienso que sí, porque llegó el punto en el que él se casó bien con esta muchacha, que también para mí eso fue algo que le pesó mucho a mi autoestima, porque yo dije, porque a ella le dio un lugar, el lugar que no me dio a mí. Ok, o sea, verga. O sea, con ella se casó bien, a la Cosa, iglesia y todo. O sea, y a mí sí me pegó porque dije, porque, o sea, me hizo sentirme aún menos de lo que ya te sentías. de lo que ya me sentía. Porque yo dije, o sea, que esa persona merecía más que yo. Y a esa persona le dio el lugar que a mí nunca me dio. ¿Y cómo empezó tu sanación? Después de que ya de a tiro me separé de esa persona, o sea que de a Ujú. tiro ya no volví pues a recibir ni un mensaje de él, ni a Ajá. verlo, ni a nada. Entré en una depresión muy fuerte. ¿Pero saliste? Y fue cuando yo no tomé la decisión. Mi mamá fue la que me mandó a terapia, Ok. pero igual yo acepté porque dije, bueno, dije, ¿Lo o sea, ocupabas, tengo Andrea? que salir de donde Ajá. estoy. Dije, yo no quiero quedarme aquí. Y fue cuando empecé a ir a terapia, fue cuando empecé a luchar. Ok. Entendí muchas cosas, como estas cosas que te digo que yo no, o sea, que yo me había sentido culpable y hasta en terapia Ujú. lo entendí. Entendí también muchas cosas que uno permite por el hecho de que uno piensa que no tiene mejor opción y siempre hay una mejor opción. Siempre hay algo mejor Siempre hay esperándote algo adelante. mejor, siempre. Y en terapia entendí que pase lo que pase, te deje una persona, así vivas con esa persona, tengas hijos con esa persona. O sea, si tú dejas a esa persona, al fin y de cuentas, siempre todo está bien. O sea, sí te sentirás al principio mal, tal vez llorarás, y todo, pero te das cuenta que siempre todo está bien. O sea, siempre todo está bien. Y al final deja de Y al doler. final todo sana, todo se cura. Depende también de las ganas que uno le eche, Ujú. porque si uno no le echa ganas, uno nunca va a salir de donde está. Pero sí aprendes a ya no permitir que las personas jueguen contigo o tú a hacer cosas con tal de que no te dejen. Porque siempre hay una nueva persona que te va a hacer sentir que vales, o sea, que eres suficiente, no nomás para esa persona, o sea, que eres suficiente tú por ser tú. O sea, no porque sea suficiente para otra persona o porque sea suficiente para tu mamá o para tus amigos, no, tienes que creer que eres suficiente para ti misma. Porque si tú no te crees suficiente para ti misma, otra persona no lo va a ver. Y aunque, o lo va a ver y te lo va a decir, pero tú no lo vas a aceptar. Porque si tú no te lo crees tú misma, no puedes aceptar nada que otra persona te diga. O sea, una persona puede venir y decirte, ay, estás muy bonita, pero si tú no te lo crees, Si tú no piensas que si estás... tú no piensas que estás bonita, o sea, nunca te vas a sentir bonita, nunca te vas a dar el valor que te tienes que dar, nunca te vas a respetar como te tienes que respetar, ni vas a enseñar a otras personas a que te respeten, ni vas a aprender a poner límite y decir, ok, estoy contigo, estoy en una relación, pero tengo límite. ¿Sabes? Que me acabas de callar el hocico, ya no. Me dejaste sin palabras. Eso lo aprendí yo en terapia y cuesta mucho ponerlo en práctica. Cuesta mucho porque llegan más personas que te vuelven a hacer sentir mal. O sea, y llegan más personas que te vuelven a humillar.
O sea, no nomás es una relación, o sea, vives esta relación y esta relación te deja estos traumas. Entonces tú empiezas a trabajarlo, sí, pero conoces a otra persona que tal vez no tiene los mismos, no tendrá la misma, ¿cómo se podría decir? La misma conducta, pero sí tiene ciertas cositas que también te hacen sentir mal, que también te hacen sentir que no tienes valor. Ok. O sea, y tú no tienes que aprender a ver desde un principio y poner límites desde un principio, porque si tú dejas desde un principio que esta persona juegue contigo y juegue con tu mente, o sea, te vas a volver a meter en una relación Y chingas a tu madre otra y, vez. y echas a perder todo lo que ya has trabajado, todo lo que ya has crecido, todo lo que ya has aprendido. Y, o sea, y Aquí cuesta mucho, pero sí, o sea, sí se puede. sí se puede y quiero ver a la cámara y decirte que si alguna vez tú te sentiste que no eras suficiente, es que no haya sido suficiente. Para esa persona fuiste demasiado, pero insuficiente, jamás. No permitas que nunca nadie te haga sentir insuficiente, porque si esa persona no pudo contigo, no fue porque fueras poca cosa, es porque fuiste demasiado para esa persona. Y ahora te quiero preguntar a ti, si tú tuvieras enfrente a este cabrón, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que el que perdió fue él. Y yo pienso ya se dio cuenta. El que perdió fue él. Porque entendí y que estas personas te hacen sentirte menos porque saben el valor que tienes. O sea, saben el valor tan grande que tienes y saben la persona tan maravillosa que eres, que estas personas hacen que te sientas menos porque ellos se sienten menos. Y Y ellos que necesitan a alguien que tenga esta, ¿cómo les explicaré? O sea, esta luz, este esta valor, luz, algo tan especial que ellos necesitan alimentarse de eso, para ellos poder para sentirse ellos algo poderse sentir algo o alguien. un poquito importante. Entonces, por eso ellos empiezan luego empiezan a atacar esa parte de ti. Ok. Empiezan a sobajarte, empiezan a así. Entonces, es por eso. Para terminar, te quiero preguntar, ¿lo perdonaste? Sí, me costó, pero sí. Pero creo que más importante el hecho de perdonar a una persona es el hecho de perdonarse a uno mismo por haber aceptado todos esos malos tratos. O sea, es bueno perdonar porque eso libera el alma, pero en sí es más importante el perdonarse a uno mismo. ¿Y tú te perdonaste tú? Sí, ¿Y hoy estás bien? y hoy estoy bien. Ok, no mames. O sea, me dejaste sin palabras yo. Gracias por venir. Y Gracias por invitarme. y gracias por venir a contar lo que a lo mejor te costaba mucho trabajo hablar y ahora más que nada que sabes que es enfrente de una cámara, pero que la gente sepa que siempre hay opción. Cuando sientas que todo se ha acabado, no es cierto. Siempre hay algo más esperándote adelante. Siempre va a haber un nuevo trabajo, un nuevo amigo, un nuevo amor, una nueva oportunidad, un nuevo día, porque mañana va a volver a salir el sol. Y yo pienso que eso tú Sí. ya te diste cuenta de eso. Y para terminar con este podcast, pues que la gente sepa que siempre hay más. Y Sí. que puedes recuperar tu amor propio porque te lo mereces y porque eres tan suficiente y tan capaz y nunca nadie te va a poder quitar eso. Y que si estás viviendo una situación así, am, o sea, que no te quedes callada, Habla. habla. Porque Si no es con tu mamá con la que sientes confianza, o sea, con la persona que tú sientas confianza, cuéntaselo. Porque es muy feo vivir esto sola. O sea, estar atrapada en algo así sola. O sea, el vivirlo sola, pero, o sea, saber que no estás sola. es que sentirse solo
y estar solo son dos cosas muy Son dos diferentes. cosas diferentes. Muy diferentes. Entonces, haz de cuenta que, o sea, no se callen lo que estén pasando. Ujú. Háblenlo porque te van a enseñar o sea, lo que es una relación sana. Y Sí. te van a ayudar a salir de esa relación o X cosa que estés pasando. No nomás tiene que ser una relación. O sea, Puede ser incluso un trabajo, lo que sea. sí, o sea, Una lo que situación sea, tóxica sí, que esté o sea, pasando en tu una vida. situación difícil que tú estés pasando, o sea, siempre es bueno hablarlo y No. aprender a pedir ayuda, ya sea con una persona o hasta con un terapeuta o algo Que te ayude a salir de donde que estás. te ayude a salir de donde estás, porque siempre, o sea, siempre hay salida y siempre hay, pues se podría decir que un nuevo día, Al final va a salir el sol. ¿sí? Y siempre todo está bien al último. ¿Tú entendiste? Gente, ¿entendieron? No sean culos. Rífensela. Sálganse de donde están y échenle putazos. Pero una cosa sí, esa pelea la tienes que ganar. No bajes la guardia. No dejes que la vida te ponga en tu madre. Dicho lo cual, con el nudo en la garganta, yo soy Paco Des y los invito a que se suscriban. Y Andrea, no es la única vez que la vamos a ver aquí. Todavía tenemos muchas cosas que hacer Muchas juntos. cosas que hacer juntos. Y les doy las gracias por, si se quedaron hasta el final de este video, les doy las gracias. Y pues, ¿qué más? Mañana será un nuevo día. Esto fue por el día de hoy. Terapia de choque. Repito mi nombre una vez más, yo soy Paco Des y hoy me acompañó mi amiga Andrea Pichichichotas. No hace falta que yo les diga por qué le decimos así. Como sea, igualmente, gracias. Suscríbanse, denle like, comenten. Y aquí estaremos la próxima semana. Adiós. Jochis. Se acabó. Córtale.